Nueva plataforma del SAT para personas físicas en el año 2025. Recientemente la Secretaría de Hacienda subió una nueva plataforma a efecto de, pues obviamente, llenado de las declaraciones tipo ayuda o de alguna forma que las declaraciones sean un poco más correctas y obviamente tener un poco más de recaudación fiscal. Eh, Interesante ahora los medios electrónicos, la computación, la informática, la inteligencia artificial, ahora en cuestiones fiscales. Bueno, lo que nosotros hicimos fue, ¿cómo se llama? Tratar de entender la plataforma del SAT desde la perspectiva del Excel. Bueno, lo primero que vamos a hacer es meternos a nuestro sistema ya usado durante mucho tiempo. Le damos aquí a informática, le damos a aceptar y le damos nuestra contraseña que nos enviaron al comprar el sistema. Listo, le damos la contraseña, no olvidemos que si pierdes la contraseña puede ser solicitada telefónicamente. Vamos a aceptar y algo estuvo mal en la contraseña, otra vez vamos a dar. Listo, a ver, vamos a ver. Listo, ya ingresó la contraseña. Bueno, entonces aquí nos vamos a ir, por ejemplo, en este caso a balanza final. Y francamente aquí entramos a nuestro sistema. Una parte importante del sistema es, pues, ver, en este caso, lo que es contabilidad, auditoría fiscal, declaraciones, IPRED, ICIP, donatarias, contraloría, programas, control interno, varios, etcétera. Entonces, al igual que el sistema del SAT, hay que entrar, verlo y obviamente estudiarlo y obviamente hacer cambios y definitivamente nos tenemos que incorporar poco a poco a la informática, a no ser que queramos compartir honorarios con el SAT. Bueno, entonces aquí otra vez nos vamos a ir a alabanza final y nos vamos a declaraciones y aquí en declaraciones tenemos las declaraciones anuales, el sistema de la plataforma, pero para personas morales, o sea, revisarlo. Aquí tenemos lo que está haciendo el SAT. Nosotros ya lo hemos hecho desde mucho tiempo. Entonces aquí, esta es la plataforma, pero para personas morales. Bueno, ahora lo vamos a ver, pero para personas físicas. Entonces aquí esta es la declaración, pero obviamente desde el punto de vista del Excel. Entonces, hay que ver la plataforma, pero desde algo que sea entendible para los contadores o sea entendible para nosotros y de alguna forma utilizar las opciones que nos da el Excel, perdón. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos ya las 12 declaraciones francamente del año 25 y obviamente poco a poco, como el SAT vaya perfeccionando, por ejemplo, en este caso, la declaración, pues nosotros ir trabajando igual que la Secretaría, por ejemplo, en ese caso de Hacienda. Entonces, pues aquí tenemos prácticamente a nivel de un diseño de Excel y ya tenemos ICR, personas físicas, actividad empresarial. Ándale, aquí le falta una. Entonces aquí se la ponemos. Entonces aquí con mayúscula y entonces, listo, ya está una corrección, al igual de las muchas que va a hacer el SAT. Bueno, ok, entonces aquí pues prácticamente tenemos todo el diseño prácticamente de la declaración a nivel inclusive, pues inclusive a nivel de pago, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esta información? Al igual que el SAT, viene directamente del CFDI. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, también nosotros el CFDI. Entonces vamos a irnos a un menú, nos vamos a ir a la parte de fiscal y en la parte fiscal nos vamos a ir a ingresos. Y aquí tenemos ingresos y aquí tenemos nuestro CFDI. Aquí nuestro CFDI, si lo vemos en comparación con respecto a la Secretaría de Hacienda, pues este es más amplio. Por ejemplo, este tiene 64 columnas, 64, 62, 63, 70 columnas de información fiscal
con la cual nosotros podemos hacer muchísimas cosas aparte de una declaración. Y obviamente nosotros tenemos aquí agregado para vincularlo con bancos, con buscadores y con información, dependiendo de que los otros lo que queremos hacer, inclusive hasta con el IVA, ¿no? Bueno, entonces, este es, por ejemplo, nuestro CFDI, por ejemplo, ingresos. A ver, vamos a irnos, por ejemplo, aquí menú, y nos vamos a ir a nuestro CFDI egresos. Aquí está nuestro CFDI egresos y vamos a ver cuántas columnas tiene de información, por ejemplo, para hacer una declaración. Y aquí tenemos que tiene las mismas 70 columnas más la información bancaria. Y algo adicional. Vamos a ver un poco más a nivel de, por ejemplo, CFDI. Siempre buscamos un menú y nos vamos a ir menú, ¿no? Y nos vamos a ir a las nóminas. Nóminas de personas físicas, por ejemplo, los que tienen actividad de sueldos, adicional, arrendamiento, adicional, honorarios, etcétera. Entonces aquí, si nosotros vemos las nóminas, aquí en esta parte tenemos las nóminas por mes o inclusive la anual. Y aquí, por ejemplo, si vemos la información que tenemos para hacer una declaración del SAT y vemos toda la información que viene a nivel, por ejemplo, CFDI, tenemos 264 columnas a nivel de información del SAT, que obviamente esas 264 columnas las podemos utilizar nosotros, pues a nivel de un resumen, por ejemplo, aquí tenemos un resumen pues de las partes importantes, por ejemplo, la parte mensual, que tenemos 129,000, aquí tenemos 129,000, y aquí tenemos los subtotales y todo lo que quisiéramos nosotros tomar como el resumido de la nómina, pues aquí lo tendríamos. Por ejemplo, ¿cuánto fue el impuesto que nos retuvo el SAT de las nóminas en el mes de enero? Pues, por ejemplo, en este caso ahí tenemos el dato. Y si nosotros quisiéramos ver cualquier mes de la nómina, pues aquí lo vemos y también podremos ver inclusive el anual. Entonces, entre mayor información tengamos, pues mejor para nuestra declaración. Vamos a ver un poquito, por ejemplo, en este caso el SAT. Y aquí en esta parte entramos a lo que vendría siendo las deducciones. Esta es la parte, yo creo que es la parte importantísima, por ejemplo, del SAT, que son las deducciones que considera el SAT a nivel de CFDI. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues, mientras el SAT nos da algo un poco frío, pues nosotros vamos a tratar de darle algo más moderno, ¿no? Entonces aquí nos seguimos y buscamos en nuestro menú y nos vamos, por ejemplo, a egresos. Aquí tenemos la parte de egresos y aquí tenemos, por ejemplo, volviendo a comentar, un resumen de ingresos, ya sean en dólares, en diferentes monedas, etc. Aquí la parte de la inteligencia artificial es de que la empresa, esto se maneja por empresa y poco a poco se vaya perfeccionando, pero en función a los cambios fiscales que vaya teniendo la empresa. Por lo regular, las empresas empiezan desde muy chiquitas de nada y de repente ya facturan millones. Entonces, aquí ir creciendo conforme a las necesidades fiscales de la empresa, no estático, sino ir viendo nuevas cosas, nuevas informaciones a la gerencia, nuevas informaciones financieras, etcétera. Bueno, una parte importantísima para hacer la declaración es esta parte. Esta parte es muy interesante. Y aquí, por ejemplo, pues vemos que todo nos cuadra. Es importante que todo nos cuadre a nivel de información. Y cuando vemos esto que nos cuadra, significa que más o menos las cosas están bien hechas. Entonces, aquí tenemos esta parte que es el PUE, pago una sola excepción, o PPD, pago parcialidades o diferido, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, otros conceptos, es por definir gastos generales, gastos médicos, honorarios médicos, pagos de servicios educativos, colegiaturas, primas de seguros y fianzas, equipos, maquinaria, etcétera, compras, almacén, etcétera. Y aquí tenemos un resumen, por ejemplo, en ese caso, de la información.
Entonces aquí tenemos prácticamente toda la información del CFDI, pero a nivel, por ejemplo, en ese caso, por concepto. Estos conceptos nos podrían servir, por ejemplo, en ese caso, para una contabilidad electrónica o para tener, pues prácticamente datos ya para la declaración. Bueno, vamos a hacer esto un poco, por ejemplo, en ese caso más fácil. Recordando un poquito lo que vimos a nivel de nuestras columnas, este es prácticamente nuestro XML admin para efectos de vaciar el CFDI directamente del SAT y obviamente ya sea uno, 100, 1000 o miles de CFDIs. Y obviamente esta información es la que pegamos en nuestro sistema para que nuestro sistema nos haga la declaración, ya sea anual, persona física, un dictamen, un CIPRED, un DICIP, etcétera. Pero pues, obviamente también la personas físicas. Y entramos a la administración del CFDI, que es después de hacer las descargas, después de bajarlo, y obviamente vamos a buscar aquí un contribuyente, pues aquí tenemos todos nuestros contribuyentes o nuestros clientes y aquí nos vamos, por ejemplo, a recibidas. Y en recibidas obviamente tenemos todos los años del CFDI siempre a consulta a nivel de comprobante. Si nosotros quisiéramos ver un CFDI a nivel de comprobante, simplemente generamos el PDF y podemos ver cualquiera de los gastos. Vendría siendo esto como nuestras carpetas contables. Entonces tenemos toda la información por años y obviamente resguardada, respaldada, etcétera. Entonces aquí nos vamos, por ejemplo, en este caso al año de 25 y nos vamos en este caso al mes de enero, que sería la declaración, que ahora tenemos el SAT. Y aquí tenemos todo el CFDI. Lo único que tenemos que hacer es exportarlo, lo mismo que estamos viendo nosotros en el SAT, que aquí no lo liga directamente con el Excel, pues acá directamente lo tenemos a nivel, por ejemplo, de convertir a Excel. Bueno, pero una de las partes importantes que ya habíamos comentado anteriormente eran las columnas visibles. Aquí nosotros podemos tener la misma información de 7, 8 columnas que tiene el SAT o señalar toda la información del CFDI. ¿Por qué? Porque esta nos puede ser útil. Porque si tenemos muchísima información, pues nos va a ser útil. Entonces la seleccionamos toda y entonces nos va a dar, por ejemplo, las 70 columnas que habíamos visto. Esto es, por ejemplo, para efectos de ingresos, pero vamos a ver, por ejemplo, en este caso, recibidas, nos vamos otra vez al año del 25 y nos vamos otra vez a enero y estos son egresos. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, en este caso de egresos, nos vamos otra vez a las columnas y seleccionamos toda la información para que nosotros agarremos, peguemos el CFDI y automáticamente se haga la declaración. ¿Por qué? Porque tenemos control de las columnas, de sus sumas, de sus importes y a través de fórmulas o macros, por ejemplo, en este caso tenemos llenados a nivel PUE, PPD, etcétera, ¿no? Que anteriormente vimos. Aquí le damos cerrar y la parte importantísima, por ejemplo, para personas físicas, es la parte, por ejemplo, en este caso de nóminas. Aquí estamos en la parte de ingresos y ya estamos viendo la nómina y obviamente aquí otra vez columnas visibles. Y si vemos aquí todas las 264 columnas, entonces obviamente nosotros podemos trabajar con eso, pues, no sé, por ejemplo, tal vez a nivel de un visor. Vamos aquí a nuestro sistema y vamos a ir a buscar, por ejemplo, balanza, menú, y nos vamos a declaraciones y acuérdense que tenemos personas morales y personas físicas. Y aquí, por ejemplo, vamos a irnos a un visor, por ejemplo, en los visores de nóminas, o, por ejemplo, en ese caso, a nivel de un visor de nuestro propio sistema. Y aquí tenemos ya la información del visor de nuestro propio sistema. Entonces aquí prácticamente tenemos todos los datos a nivel de nóminas, a nivel de cómo se van acumulando y a nivel de, por ejemplo, importantísimo, la parte de impuestos que son las retenciones que nos está haciendo, por ejemplo, cada mes. Y estas retenciones, cada mes o mensuales o anuales, deben coincidir con la declaración anual. Si no, estamos mal nosotros, obviamente nosotros, nunca la Secretaría de Hacienda. Entonces, pero esto es dinero.
Y esto, pues, hay que evaluarlo porque, pues, realmente sí hay diferencias, por ejemplo, fiscales, ¿no? Y no solamente a nivel de una nómina, sino a nivel de deducciones mensuales. Pues aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, nuestro visor. Bueno, vamos a recordar un poquito en declaraciones, nuestro visor de ingresos, por ejemplo. Vamos a recordar lo que, pues obviamente para los ejercicios anteriores, aquí tenemos nuestro visor de ingresos y aquí tenemos nuestro visor de nóminas, que obviamente era uno de los, es y fue uno de los éxitos, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, en el caso del SAT. Y esto hay que compararlo con la información que tenemos a nivel de nuestro CFDI. Entonces, pues aquí vamos a la parte, por ejemplo, tal vez sencilla o tal vez la complicada, y simplemente nos damos y vamos a cerrar esto. Entonces aquí tenemos más páginas, más CFDI, etcétera. Entonces prácticamente aquí salimos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a estar aquí en nuestro visor y aquí nos vamos a ir a pagos provisionales. Nos vamos a ir a pagos provisionales y luego tenemos aquí a personas físicas. Abrimos esta parte. Nos vamos, por ejemplo, a ingresar al servicio. Ingresar al servicio y aquí, por ejemplo, en este caso, pues aquí nos vamos a presentar la declaración. Esta declaración ya la llenamos, la subimos al SAT, le enviamos, pero resulta que el SAT a un minuto de hacer el pago, pues no dio opción para el pago, por ejemplo, en este caso con fecha futura, ¿no? Entonces simplemente aquí ingresamos y aquí tenemos. Aquí, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda ya está cargando la información y obviamente, pues el llenado no es problemático, es sencillo, nada más es cuestión de que lo nuevo hay que irnos acostumbrando poco a poco. Esta parte pues, nos indica hasta qué fecha está subiendo al ser. Entonces aquí tenemos personas físicas y aquí tenemos prácticamente la declaración. Si vemos esto, ¿sí? A nivel, por ejemplo, en este caso aquí, a nivel de deducción, o sea, a nivel de determinación, y aquí, por ejemplo, en determinación tenemos algo, tenemos capturar, y estamos hablando de las pérdidas fiscales. Este es el monto máximo de pérdidas fiscales. Aquí le damos un 0. No hay pérdidas, estamos en enero. Y simplemente le damos cerrar. Y listo. Y luego nos vamos a nuestro pago. Y aquí tenemos prácticamente la declaración, que es 12,500 pesos. Entonces, pero vamos a ver esto a nivel de, bueno, ok, ya hicimos la declaración conforme al SAT y ya lo único que hace falta es cobrarle al cliente, ¿no? No, 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 no. Entonces, hay que, obviamente, nosotros tratar de darle mejores servicios a nuestros clientes y si no, el SAT va a cobrar por nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ir a la parte de menos, nos vamos a la parte de declaraciones y aquí entramos a nuestra plataforma. Para ver esta plataforma, yo creo que lo primero que debemos de hacer es ir, por ejemplo, a los conceptos. Este es el importe que tenemos que pagar. La declaración ya coincide, por ejemplo, en este caso con el SAT a nivel de pago. Por lo tanto, está bien el SAT o estamos bien nosotros. Bueno, aquí tenemos la parte, estos diseños que están aquí son los mismos que tiene el SAT, nada más que el SAT los va abriendo módulo por módulo o consulta por consulta. Aquí los vimos, por ejemplo, nosotros a nivel de pues prácticamente concepto, y esta parte, por ejemplo, papeles de trabajo, es que nosotros antes de hacer una declaración hay que llenar unos papeles de trabajo. ¿Qué nos pide la Secretaría de Hacienda, su sistema de fiscalización, sus cientos de auditores que nos van a cocinar vivos? Entonces aquí la idea es, hay que hacer los papeles de trabajo, por ejemplo, pues irlos perfeccionando, no son lo mejor de lo mejor, pero irlos perfeccionando poco a poco en función, por ejemplo, en este caso, al uso. Entonces aquí tenemos un papel de trabajo sencillo para personas físicas y aquí obviamente tenemos nuestras tablas, por ejemplo, en este caso de impuestos que se van a aplicar obviamente cada mes.
Es bien importante mencionar que la Secretaría de Hacienda no sube impuestos, no nos está cobrando más, simplemente paga lo que siempre has pagado, pero obviamente págalo. Aquí tenemos la parte de arrendamiento, otro papel de trabajo, por ejemplo, en este caso sencillo, y aquí tenemos las correspondientes tablas. Pero viendo un poquito de esto, vamos a ir a esta parte, nos vamos a ir a auditoría, nos vamos a ir al índice fiscal de nuestro sistema y aquí tenemos, por ejemplo, que nuestro sistema, por ejemplo, con el tiempo se va haciendo, va acumulando información y aquí tenemos que, según, por ejemplo, tenemos 372 cédulas fiscales. Es increíble el historial que puede ir juntándose poco a poco o en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces aquí vimos las tablas de impuestos para personas físicas y para arrendamiento y aquí tenemos prácticamente estos datos, que son las tablas, hay que subirlas, hay que subir índices, hay que subir dólares, etcétera. Y esto importantísimo, que es subir los papeles de trabajo también en este caso de IVA, ¿no? Entonces aquí tenemos francamente estos datos, tenemos las tablas que hay que llenar para alimentar en este caso nuestro sistema y entonces pues ahora sí ya nos vamos a menú, nos vamos en este caso a declaraciones, nos vamos a la declaración. Aquí tenemos nuestra declaración y ya vimos, por ejemplo, en ese caso que esto nos conduce al papel de trabajo de prácticamente de la declaración y aquí prácticamente tenemos toda la declaración, pero vista desde el punto de vista de Excel, vista poco a poco. Aquí, por ejemplo, en este caso, esto nos está cuadrando, significa que las deducciones que está considerando el SAT, que ya vimos en los visores del SAT, es lo mismo. Y aquí tenemos el total. Y esto es mes por mes, y esto es lo que en determinado momento vamos a aplicar en la declaración anual. Sí, pero ya después de las 12 declaraciones. Pero obviamente es importante irlo controlando, por ejemplo, cada mes. Aquí tenemos nuestro papel de nuestro ingreso a papel de trabajo a la parte empresarial, ¿sí? Y aquí tenemos la parte de trabajo, lo que es arrendamiento. Aquí tenemos el papel de trabajo para ir viendo cómo vamos ligando nuestro papel de trabajo con la declaración. Entonces aquí tenemos esto y propiamente aquí tenemos los activos, etcétera. Y llegamos, por ejemplo, a un total. Aquí está prácticamente las deducciones del periodo, los pagos provisionales. Y aquí tenemos, ya prácticamente nos da, este es el impuesto determinado, que obviamente cada uno de los cifras están vinculadas con archivos para en determinado revisar. Aquí tenemos la parte de auditoría y esto nos conduce a buscar, ¿sí? Los papeles de trabajo o de dónde salen, por ejemplo, en este caso, las cantidades para el efecto de la declaración. Y aquí tenemos esta parte, por ejemplo, en este caso, actualización y recargos. ¿Sí? Nos vamos, por ejemplo, a actualización y recargos y aquí tenemos la parte en que el sistema nos está calculando los recargos y la actualización. Y obviamente esto viene de lo que vimos nosotros y hay que meter índice, hay que meter tablas de impuestos, etcétera. Y aquí tenemos que son 181 pesos, por ejemplo, en este caso de recargos. Entonces ya calculamos recargos, calculamos que no hay actualización y vamos a ver si el SAT, obviamente, diría alguien, está correcto. Tenemos los 181 y aquí este es el impuesto a pagar y ya está listo. Son 12,512. Nos vamos, por ejemplo, en este caso a la de y 12,512. Insisto, aquí alguien tiene la razón. Y siempre, para todos los casos, y como una premisa es que el SAT siempre tiene la razón. Bueno, aquí tenemos esta parte y ya nada más faltaría, por ejemplo, en este caso, ahondar un poco más, aunque esto pudiera ser muy largo, esta parte. Nosotros, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos, por ejemplo, para llenado del Excel, tenemos eh, este, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ayuda en determinado a diseñar fórmulas, al decir, a dictarle, al hablarle a los sistemas para que nos ayuden a diseñar nuestros propios papeles de trabajo.
Y si no empezamos ayer, es justo que empecemos, por ejemplo, ahora. El SAT se va a ir modernizando y no dudemos que ya no solamente nos haga las declaraciones, sino ya mande el recibo al contribuyente. Entonces, aguas. Entonces, aquí tenemos francamente la inteligencia artificial, pero, por ejemplo, no sé, yéndonos aquí un poquito más amplio, vamos a abrir, por ejemplo, en este caso, lo que es Copilot, que maneja mucho, por ejemplo, en este caso, Office 365. Y, por ejemplo, aquí en Copilot de Office 365 le podemos pedir ayuda de lo que queramos a nivel de inteligencia artificial. Por ejemplo, no sé, se nos ocurre una fórmula, por ejemplo, una fórmula para en determinado momento, este, eh, una fórmula para hacer, no sé, buscar el PUE, todos los PUE y que estén pagados, etcétera, y que me los determine. Y aquí nos pone la fórmula y que nos le explique y que nos diga, etcétera, ¿sí? Un ejemplo de otra fórmula. Pues aquí también nos da otra fórmula. Y entonces ya tenemos la ayuda de la inteligencia artificial para efecto de hacer, en este caso, unas declaraciones. Y no dudemos que el SAT esté utilizando la inteligencia artificial para efecto de a todos aquellos contribuyentes que la deben y no la han pagado, se las va a aplicar. Entonces, es necesario ya empezar ahora con la modernidad, por ejemplo, en ese caso, de los sistemas y la modernidad, sobre todo, por ejemplo, en este caso, que ahora tiene el Excel. Pues ahora sí que espero no haya sido muy largo este video, pues por su atención, francamente les agradezco y nos estaremos viendo, por ejemplo, en ese caso, en uno próximo. Y pues por su atención, muchas gracias. Saludos y hasta luego.